qué horas son Va, allá en España para nada más para corroborar que estaba yo en lo 11, correcto? 11:35. Ok. Ah, sí, entonces estaba yo más o menos. Ah, Ya, a ver, la pregunta, ¿por qué ustedes, los católicos, odian el diseño de Dios? Cuando me refiero al matrimonio, o sea, ¿por oh, qué? Según ustedes, no, pastor. todos son vírgenes, seguramente Cefas, hasta Miguelito debe ser virgen, no sé, no lo sé, pero ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Ok, ok, ok. No, pues yo tengo mi costilla, pastor. Cefas también. Usted tiene su costilla también, ¿no? Claro, pero eso, o sea, la pregunta es ¿por qué? A ver, hablamos el del matrimonio, por ejemplo, de la virginidad perpetua de María. Ahora, de que Pablo también es igual, virgen por siempre. El apóstol Pedro, según el Toro, tiene suegra, pero no era casado. O sea, no sé, ¿por qué tienen la manía de odiar el diseño de Dios, el matrimonio? Pregunto. Es una pregunta seria, ¿eh? Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Pero tuviera suegra, pero no tuviera esposa visible, ¿significa que no se hubiera casado, pastor? No sé, explícame tú. Digo visible porque la escritura no nos dice absolutamente nada. Ok, la escritura no nos relata nada sobre la esposa de Pedro, ¿verdad que no? Dice que tenía suegra, ¿no? O sea, no sé, ¿qué quiere decir que tiene suegra? Sí. A ver, Oh, sí, tiene suegra. ¿Tiene suegra? Ok, ya está bien, ya está, ya está. Le voy a poner nada más un comparativo así rápido, ¿ok? Fácil y rápido, ok. Ah, ¿qué tal si se hubiera muerto la esposa de Pedro? ¿Qué tal si se hubiera muerto? Y se queda, pues, la suegra, viudo. ¿no? Vale, pero ¿ha tenido Supongamos, ¿no? esposa, sí o no? Sí, 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 Ya está, claro, claro, ya, claro. Si no, ¿cómo va a tener suegra? claro, eso, Ahora no vaya a pensar que es eso, como cuando va exactamente, caminando. exacto. Sí, pero no. Digo, más o menos poniéndole una idea, ¿no? Ahora, O, a o ver, yo sea, a casado, pues. ver, a ver, aquí, a Pedro le decía, Pillín, pastor, ya hostia, me di tío, tío. cuenta que es Pillín, dele. Pero no estaba la esposa allí, no está escrito sobre la esposa. Más o menos para ponerle. Ah, bien, me has hecho recuerdo una cosa. Primera de Corintios capítulo 9:5, en la que tú, Miguelito, insinúas que el apóstol Pablo estaba enseñando sobre el incesto. Ok. No, 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 nada más estaba haciendo una pregunta. o sea, Era una pregunta, ¿verdad? o, No era afirmación. o sea, para ti, el 1 de Corintios 9:5 estaba que Pablo practicaba el incesto. No, yo tengo la duda. O sea, estoy preguntando. Entonces, ¿qué? ¿Practicaban del insecto? Esa es la pregunta. Así como, no sé, que alguien me explique, ¿me entiendes? A ver, explícame de qué se trata allí, pastor. Dice la escritura, Cefas, Reina Valera, 1960, 1 Corintios 9:5. ¿Escucha? Yo voy manejando, pastor. Creo que se Ahí me está. cortó. Ajá, ¿qué era? ¿Qué era, perdón? La primera, No se escucha. Ah, no, pone 1 de ¿Qué Corintios era? 9:5. En la Reina 1 Valera, Corintios 9:5. eso para Miguelito dice que Pablo estaba practicando incesto. Ok, dice, no tenemos no, derecho. pregunto, es una pregunta que dice. Ok, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Que Miguelito, Explícamelo, pastor. mira, ¿Cómo, Miguelito. cómo traen una hermana por mujer? Ahí, Dígame. ahí era ¿Qué uy, tiene que no, ver? no, ahí es una orgía, digo, hermana por mujer, hermano. No, usted No, explíqueme. pues usted está Explíqueme, explicando, pastor. Eso es lo que usted explica a su congregación. No, A ver, eso es lo que Miguelito entiende. explique, no, pues ahora sí que es que me están pegando la lujuria a ustedes de que No, todo tú, del sexo. Miguelito, ¿dónde dice, pero dime, ¿dónde, Miguelito, dónde dice que Pablo aquí estaba en incesto? No sé, Ya ve, no lo pastor, que veo, no es lo ¿eh? mismo amar que ser amado, ¿verdad? No tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, como también los demás apóstoles.
La Reina Valera, Cefa, ¿qué dice? Oye, ¿Qué dice? no, Miguelito. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? A ver, explíqueme, pastor, por favor. Una hermana en Cristo, ¿no? Oh, ok. Sale peor la O sea, cosa, pastor. ¿Por qué? O sea, sus hermanas en Cristo son para que ustedes, no sé, para cumplir sus satisfacciones, sus hermanas en Cristo. Bueno, sí, Dios ha diseñado a la mujer, pero según cotas, para los sacerdotes son los hombres, entre ellos, pero ese es otro tema. Pero aquí, Si no, no se claramente... desvíe, no se desvíe. Si ya se siente presionado, no se No, desvíe. no, nada no, más. no, pero es así, no. Para los cristianos, para nosotros, el diseño de Dios, hombre y mujer. Para los que niegan el matrimonio, hombre con hombre. Y eso lo dice la Biblia. Pero aquí el texto no habla de incesto, como cree Miguelito. A ver, explíquenos. No, Hermana por mujer. no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, como también los demás apóstoles. ¿No tienen derecho los apóstoles a tener una mujer o una esposa o una novia? Pregunto. Ok. Pregunto. Sí, se la compro, tío. Ok, pastor, se la compro. Se la compro. Ok. Estarían, o sea, ¿había necesidad de traer una mujer para relaciones sexuales, pastor? ¿O andaban predicando la palabra de Dios? Te vuelvo a preguntar, Miguelito. Según el texto, eso dice el apóstol Pablo. No tenemos... el apóstol Pablo te pregunta, señores católicos romanos, ¿no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente como también los demás apóstoles? Los hermanos del Señor y Cefas, bueno, es Pedro, la pregunta que te hago. Ahora quiero que les respondas tú bíblicamente a Pablo esto, lo que está preguntando Pablo. A Pablo, ok. Sí. Ok. Dice ahí que tiene derecho, al igual que todos los apóstoles, a traer esposa, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. El hecho es... ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Que sí tienen derecho. ¿Tienen Dice, derecho a qué? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Decimos, sí tiene derecho, o Solo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y seguimos leyendo, ¿no? Que habla de estos derechos, ¿verdad, pastor? No. A ver, la pregunta es concreta. No te vayas a otros derechos. La pregunta, Sí, el versículo 9:5. Es que, sí, es que Respóndeme eso, necesitamos la solamente respuesta. Necesitamos la respuesta de Pablo, ¿verdad? Sí, vale. Ah, vale. O sea, Necesitamos la respuesta de Pablo Pablo, hace ¿verdad? una pregunta y él mismo se Ajá. responde. Sí, él responde. ¿Lo quiere leer? Vale. ¿Lo O quiere sea, leer? tú no me vas a responder. ¿Lo quiere leer? No, Pablo le va a responder. ¿Lo quiere leer? Vale. No, Primera de Corintios léelo tú. 9:12. Léalo, pastor. No, tú. Primera de Corintios 9:12. Léalo. Sí, ahora. Voy a ir a otra versión. Es que nunca me respondes un solo versículo, Primera de Corintios Ya le respondí, pastor, le respondí. 9:12. Le respondí. 9:12. A ver, hágame la pregunta a mí. Hágame la pregunta. Le respondí. Vale. Hágame la pregunta, pastor. Vale, Yo le voy a responder. La pregunta que el apóstol Pablo hace, ¿no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente como también los demás apóstoles? Los hermanos del Señor y Cefas. La respuesta es sí tienen derecho. Claro que sí tienen derecho. Ya está. Muy bien. Ok, ahora vamos a escuchar lo que dice Pablo, la respuesta de Pablo. Primera de Corintios 9:12. Dale, pastor, que todos escuchen. Sí, claro. Explícame, Cefas. Ok, se Claro, lo explico, pastor. tú me has sacado. Aquí Mira, vemos escúchame. que el apóstol Pablo dice, el título de esto dice, los derechos de un pastor, de un apóstol, pastor. Los derechos de un apóstol, ¿verdad? Entonces vemos que contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho a traer una hermana por mujer? ¿No tenemos derecho? ¿Dónde ve otros derechos?
Y cuando llegamos al 12, dice Pablo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Y Ahí está su respuesta, pastor. qué es Que respuesta? tenían No, derecho de hacer todo lo que acaba de decir Pablo. Claro que sí. Claro que sí. oye, a ver si no he entendido o entendí mal. A ver, me estás diciendo tú, Dele. ¿vale? Sí, sí. Voy a agarrar tu argumento, ¿vale? Me estás diciendo Sí, tú, sí. Cefas, que Sí. tener una mujer, una esposa cristiana, es un obstáculo para el Evangelio de Cristo. Sí. Uy. Sí. Vale, muy bien, gracias, Cefas. Ok. Gracias. ¿Quiere que se lo demuestre con la escritura o no? Sí, por favor. Ok, dele. Dale, Trevor. Vale, vea, ya, sí, por favor. Es que esto es la hostia, Vale, muy bien. A ver, vuelvo a Ok, se lo voy a demostrar para que se ría con más muy de bien, la dime. escritura. Si quiere reírse de la escritura, pues allí usted, ¿no? No, esto es ya, vale. Demuéstrame, señor. Ok. Dice, le voy a responder al pastor. Esto se encuentra en 1 Corintios 7. 32. 32. Ok, aquí Qué está, bueno, pastor. tío. Y quiero que me responda, ¿verdad? No. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay una diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Yo le pregunto, pastor, ¿cómo se atiende, se agrada más al Señor? Vale. Bueno, te voy a responder, bueno. Contésteme, ¿casado o soltero? Mira, vea. Contésteme, pastor, Déjame. Contésteme, por Te voy a favor. responder, ¿vale? Miguelito, ¿puede decirle que me conteste? Cefas, Sí, ya va, escúchame una ya va, cosa, ya va. Cefas. Vale, mira, dame un minuto, Ya. A ver, ¿vale? responda. Vale, muy bien. Cefas ha dicho que tener esposa es un obstáculo Pastor, para el Evangelio de Cristo. Y como pastor, argumento... Cefas le respondió No, pero un escucha. sí, ¿eh? No, es que yo no puedo responder una herejía. Ahora, pero voy a aclarar ¿Qué esa pasó? herejía. Mira, Ok. escúchame, Cefas, Ok, déjalo que claro. escúchame, Cefas. Déjalo que Antes de que te alteres, escúchame, Dale, ¿vale? dale. Uno, este es el desconocimiento más grande que tiene Cefas. ¿Por qué? Ok. El 1 de Corintios capítulo 7, el Ajá. contexto de lo que se está hablando es instrucciones sobre el matrimonio. Lea el O en título, otras lea el palabras, título. problemas dentro Exacto. del matrimonio. Problemas Ajá, así dentro es. del matrimonio. ¿Estamos Así de es. acuerdo ahí? Sí, ¿cuál sería el problema del Vale. soltero y del casado? ¿Cuál sería el problema? Ahora no, muy ¿Cuál sería el mal, problema del muy soltero mal, y el casado? muy mal. Ahora te voy a explicar, ¿Cuál espérame. sería el problema del soltero y el casado, pastorcito? Vale. Problemas del matrimonio. Dígalo. Pero déjame hablar. ¿Vale? Pastor, pero Y esto es para la yo le gente, no para contesto ti. directamente a Porque sus tú, Cefas, preguntas. tú ¿Puede usted, por no favor, tienes se lo conocimiento o no suplico, quieres se lo aprender. pido? ¿Puede Vale. usted contestarme Sí, y voy a después contestar. continuar? Dentro del contexto. ¿Puede Déjame hablar. contestarme y después continuar con su explicación? Yo no puedo contestar una tontería, Cefas. Pues entonces contésteme Vale. lo que es. Bueno, bien. Le vuelvo a hacer la pregunta. Ahora sí ¿Cuál es el voy a problema contestar del lo que soltero es. y el casado? Vale. 1 de Corintios, el versículo 1 hasta el 11 son recomendaciones para los matrimonios cristianos.
Ajá. Estoy hablando de entre el contexto. Por eso dice aquí que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y el versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni Pastor, tampoco conteste la tiene el pregunta, marido por potestad favor. sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ese es el contexto. A partir, ¿Cuál es el problema del soltero y a el casado, partir, pastor? ya voy a llegar ahí. Estoy llenando el contexto para entender las palabras de Pablo. No citar a lo loco y sin contexto. Vale, ahora, a partir del versículo 12 en adelante es Pastor, nada recomendaciones más déjeme para decirle los esto. Déjeme decirle yugo esto. desigual. Usted dice que son problemas de los Para el matrimonios yugo desigual. Sí, cristianos. nada que ver con el Evangelio de Cristo. Nada que ver. Yo le pregunto, ¿los Nada que ver. apóstoles no pertenecían a la cristiandad? Nada que ver. Escúchame, Cefas. Escúchame. Ok, continúe. No, vale, mira, lo que tú dijiste del capítulo 9, que según para ti, ¿vale? El tener mujer, el tener esposa, es un obstáculo para el Evangelio, estás contradiciendo el mismo diseño de Dios. Estás contradiciendo la misma palabra de pastor, Dios. ¿cuál es el Y te lo obstáculo? estoy demostrando. ¿Cuál es el Esa obstáculo tu al Evangelio tontería de que Cristo? tú te imaginas. ¿Cuál es el Ahora, obstáculo al Evangelio de Cristo? el obstáculo, en todo caso, Responda. el obstáculo son las herejías, las personas Responda que como el prohíben versículo. Lea el casarse. versículo. Prohíben casarse. Primera de Corintios 9. Vale. Ahora la vemos la Ahora. derrama, pastor. No, Primera ahora de voy a ir, Corintios pero ahora voy a ir 9, eso. 12. Pero ahora ¿Cuál voy, es el obstáculo al Evangelio de Cristo? ahora voy a ir. Aguante. El 11 Aguántame dice, los dos, aguántame los ¿vale? Y según Cefas, el tener esposa es un obstáculo para el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el argumento por el cual Cefas dice esto? Y él ha citado el capítulo 7 de Corintios, el versículo 32, en la cual dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Es lo que Él, en cierta ¿Puedo manera, hablar, nos pastor? está ¿Puedo exponiendo. responderle? ¿Vale? Pastor, Entonces, pero quiero que me conteste. no, o sea, le estoy ¿Cuál es poniendo en ¿me escuchan? contexto el ¿Me escuchan? problema. Ahora sí. Ok. Ya Pastor, está. ¿cuál es el obstáculo? Para Primera de Corintios 7, del soltero, del casado. ¿Cuál es el obstáculo del casado para no tener el tiempo suficiente de predicar el Evangelio? Aquí, vale. Aquí no está hablando ¿Cuál es el obstáculo Cefas. del casado? Vale, Cefas. Aquí el capítulo 7 no es el Evangelio. El contexto es el matrimonio. Ujú. Es el contexto. O sea, hablemos Ok, las cosas pero como son. ¿cuál es el problema? Contésteme, ¿cuál es el problema Una del cosa casado? es el matrimonio y otra cosa es la predicación del Evangelio. Aquí Pero no se está pastor, no hablando de la estamos predicación hablando del de Evangelio. Primera de Corintios 9:5, donde usted dice que ellos estaban en matrimonio, los apóstoles. Te lo vuelvo a leer. Yo le puedo contestar. Vale. cuál es el obstáculo Contestarle, ahí. porque es que con Cefas es imposible. Es que el pastor no me contesta nada, desgraciadamente. Yo te contesto. Es fácil. Evangelio, sin el contexto de todo el capítulo 7 es el matrimonio. Y gracias Ok, por darme la y en razón. 1 Corintios 9:5 Ahora estamos dice, hablando, una está hablando del esposa matrimonio de los apóstoles, escúchame, una esposa está ligada. Pastor, Te lo voy a contésteme, leer el 1 39. Corintios 9:5, No, ¿se habla no. del matrimonio, de un Ahora matrimonio de los apóstoles? escúchame, ¿Sí o no? escúchame. Ahora Ok, entonces, pastor, voy a permite que me leértelo el conteste Pablo, 39. que me conteste Pablo, porque usted nunca responde No, nada. el 39, no seas cobarde, Primera de Cefas, Corintios no seas 7, cobarde. 39. Te lo voy a leer el 39. Tú No, pastor, usted ya habló citaste, mucho y no contestó tú nada, citaste el pastor. 39 Usted a ya Pablo. habló demasiado y no A contestó Pablo nada. tú citaste el Tranquilo. 39. Mira, Ahora déjame leer tranquilo. el 39. En un capítulo. Espérame. No. Vamos a irnos despacio. Porque ya nos estamos desviando mucho y cada quien dice algo distinto y ya no estamos teniendo ningún orden aquí, ¿ok? Déjense, yo le apagué el micrófono, yo no lo hago, comúnmente no lo hago. Ponga atención. Pastor, ¿puede leer el título de 1 de Corintios 9:5? Vale, Escúchalo, Miguelito, escucha el título. vale.
Pablo renuncia a sus derechos. ¿Pero qué? Ahora, ¿de qué te ríes? Pero, ¿sabes a qué ¿Cuáles derechos eran estás sus refiriendo? Pastor, el derecho de tener mujer era su derecho, ¿verdad? No, estás obsesionado con eso. No, pastor, Estás contésteme, obsesionado con porque las mujeres. ¿Por qué tienes mujer entonces, Cefas? Dime, ¿por qué tienes mujer? ya le dio un No, pacatazo. no, ¿por qué Vuelva a leer tienes el título mujer? en voz Cefas, alta. ¿por qué tienes Vamos, en mujer? voz alta. Dale, En voz chance alta. que Vale, diga lo que te va a decir. vale, Que va a vale. decir. A ver, Ya sé, voy a leer. Según Cefas, lee, el por obstáculo favor. más grande para el evangelio es tener mujer. Lo siento. Bueno, vale. Pastor, ok, voy yo. Pastor, No, voy a estamos hablando leer, de los voy a derechos, leer. estamos hablando de los derechos de un apóstol el cual usted está defendiendo. Y lee el título, por favor. Lee el título. Pablo renuncia a sus derechos. Vale. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles No, derechos? dime tú. ¿El de tener una mujer? ¿Estás seguro? Le pregunto, ¿el de tener una No, mujer? dime si estás seguro en afirmar eso. Dime que sí o no. Pastor, le estoy haciendo una pregunta a usted, por No, favor, no es el se lo contexto. suplico. No es el se lo contexto. suplico. No, Se lo suplico. Ok, no, estás equivocado. ¿a qué derecho renuncia Pablo? Vale, Responda. ahora voy a eso. Voy ¿A a qué derechos volvértelo a está leer. renunciando Pablo? Responda. Voy a volver a leer. Pastor, se responda. Ahí está la ¿A qué respuesta. derecho renunció Pablo? ¿A cuáles? Aunque otros piensen que yo no soy apóstol. Es decir, ese derecho de que la iglesia lo mantenga como usted lo mantienen, ¿es un obstáculo para el evangelio de Cristo? No. ¿Qué estás hablando, Cefas? A ver, no, en serio. Lea de nuevo, pastor. No, estás fatal. No, estás fatal. Se Cefas. pudrió solito No, el pastor. estás ¿Escucharon? fatal, Cefas. ¿Escucharon? Déjalo, pues. Primero Déjalo, dice pues. que sí y luego agarra y dice que no. No, a ver, Ay, Dios a ver, mío. no, escúchame una cosa. Es que no, Dale no. chance de que trate de No, es que, Cefitas, a ver, ¿en qué mundo vives? En serio, no, me preocupa. Dale, pastor. Me preocupa. Vale, entonces podemos determinar que el capítulo 9, versículo 12, no es lo que tú planteas, que el tener mujer es un obstáculo para el evangelio, en absoluto. Lo que el apóstol Pablo estaba renunciando era a que la iglesia le dé un sostén, ¿vale? Y luego ya podemos seguir todo el capítulo y ahí te vas a dar cuenta Pastor, el ese por sostén, qué él ese renuncia sostén, a ese ese sostén. derecho. Ese sostén de la iglesia. Es que Miguelito le da mucho chance y no termina el señor. No. Y no dice nada. Nada, ya está. Dale un minutito. Dale, pastor. Vale, Dale. mira, ya, Dale un minutito. dame un minuto. Mira, Por dime un texto, ¿vale? No, Aparte de Corintios 7, donde diga el No apóstol corra, Pablo, pastor, no corra. donde diga el apóstol Pablo que tener esposa va en contra del evangelio de Cristo. Porque Pastor. tú estás afirmando eso. Ya se está escapando otra vez, mire. No, tú estás No, afirmando tranquilo, eso. Déjame Cefas. hablar a mí. Déjame hablar a mí. Pastor, Vale, venga. Cuando usted lee Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11, habla de los derechos de no pondrás bozal al buey que trilla. El 9, tienes derecho a comer 9. de la La ley. manada y etcétera, Ujú. etcétera. Cefas, a ver, lo que tú has planteado, ¿vale? Tú te has enfocado, lo que tú dijiste, así, que el obstáculo para el evangelio es tener esposa, tener mujer. Pero sin embargo, ahora estamos leyendo que el obstáculo no es la mujer, sino se está hablando de lo que el apóstol Pablo por derecho tenía que recibir un sueldo, por así decirlo, por predicar la palabra. No solamente cita la ley, sino cita un principio y además cita el mandamiento de nuestro propio Señor Jesucristo, en el cual dice, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben Ok, el entonces, ¿por qué beneficio Pablo del está en contra de ese mensaje. derecho? Dígame. ¿Me entiendes? Eso es de ¿Por eso qué está Pablo hablando. está enseñando otra cosa aquí en Primera de Corintios 9? No está enseñando otra cosa. Estás diciendo Bueno, entonces, lo mismo. ¿cuál es el obstáculo? Dígame, ¿cuál es el obstáculo? El obstáculo es de que esa gente de Corintios estaba poniendo en duda el apostolado del apóstol Pablo. Estaban diciendo que él no era apóstol, Ok. ¿vale? Y el apóstol muestra sus derechos, ¿verdad que sí?
Y el apóstol les empieza a nombrar ciertos derechos, te voy a decir así, vale, ¿quieres que te diga Ok, así? ciertos Vale, derechos. A ciertos los cuales derechos. Pablo renunció o no renunció. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y Pastor, compartir a sus los comidas? cuales de Ya, estos no, derechos te Pablo pregunto, renunció o no ahora renunció. vamos a ir ahora paso a paso. Vale. No, pero No, respóndame, iremos vamos paso a paso, pero iremos a paso a respóndame, paso. Vale. respóndame. Tú, ¿Pablo vale, renunció a no, estos no. derechos? Según ¿Sí tú, o vale, no? no, No, pastor, no. contésteme. Pero No escúchame. renunció. No Al renunció a estos único, derechos. pero Cefas, a ver, ten Ok, un poco de sentido común. A ver, ten un poco de no criterio. renunció. ¿Por qué el título dice Escucha. Pablo renuncia a sus derechos? Vale, ya. Te lo voy a poner así, mejor. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Ahora te pregunto a ti. ¿Tú crees que el apóstol Pablo dormía en la calle y no comía alimentos? ¿Qué Te acaba de pregunto. decir, pastor? Vale, te lo leo. ¿Qué acaba de decir? ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Ahora, Claro, ajá. ¿vale? Entonces, si han renunciado a este derecho, entonces el apóstol Pablo dormía en la calle y no comía ningún alimento. ¿Sí? Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Es malo o qué? No, has renunciado según tú has renunciado a ese derecho. Entonces estás diciendo tú que el apóstol Pablo dormía en la calle, Donde sea, pastor, dormía en el donde sea, suelo comía lo que podía. y no compartía alimentos con la Pastor, ¿usted congregación. sabe todo lo que sufrieron los apóstoles? No, usted sabe, pastor, ¿usted sabe todo lo que sufrieron? No, Ya, ya, ya. ¿usted cree que iba y No, se no, hospedaba en no. un hotel y pedía sus manjares? Ya. ¿Usted cree eso, No, pastor? es que escúchame, ¿ves? Para que veas que lo que Ok, ahora tú fíjese. piensas Dice, el título es es Pablo, incongruente. Pablo renuncia a sus derechos. Mire, Incongruente. fíjese cómo usted no alcanza a entender. Bueno, está cubriendo las cosas. Sí, Pablo sí. renuncia a sus derechos, es el título. Derechos. Y usted solamente me dice que renunció a uno. Usted, aquí dice el título, Pablo renuncia a sus derechos. Y usted solamente se agarra de uno. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Ya has terminado, Sefa. Por eso te he No, puesto un ejemplo. permítame. Vale, Ahora, habla. cuando Pablo vino y después dijo que se equivocó, ¿no? Pero Habla. supuestamente estaba bien informado, ¿no? Bien, ¿cómo dijo? Sí. Empapado. Ok. Habla. Cuando usted me preguntó, ¿acaso a tener esposa es un obstáculo para el evangelio de Cristo? Yo le contesté conforme a lo que estaba escrito. Y le dije, sí, lo dice Pablo, sí, es un obstáculo. Vale. Que no sé qué, que no sé cuándo, que estás contra... No, pastor, se lo estoy diciendo porque le mencioné 1 Corintios 7, del 32 en adelante. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Pastor, le pregunto, ¿las cosas del Señor incluye el evangelio? ¿La predicación del evangelio? Contésteme, por favor. No, sigue. Es que Pastor, te gusta ¿puede decir contestarme, y al pastor? soltero que le dice, ¿no? Al soltero que le dice que se case y que no se queme, ¿verdad? ¿Puede contestarme, pastor? No, es que no, ya. Es igual, Cefas, no pasa nada. No me va a contestar, pastor. No, es que no puedo contestar una pregunta sin sentido, Cefas. ¿Por qué te digo sin sentido? Porque estás sacando de contexto las cosas. Tan difícil No me va a de contestar. entender. No me va a contestar. Sí, ¿verdad? Porque ya. usted estaba diciendo que aquí ¿Qué? se hablaba de dos cosas muy diferentes, ¿verdad que sí? ¿Qué? Ahora nos damos cuenta que están relacionadas, ¿verdad que sí? No están relacionadas en absoluto. No están relacionadas. No, ¿Por en qué no, absoluto. pastor? En absoluto. ¿Por qué no? ¿Por En qué no? absoluto, Pablo, digo, en absoluto, Cefa, ¿sabes por qué no están relacionadas? Porque está hablando de cuestiones de matrimonio. Ese es el contexto del capítulo. No está hablando de la predicación del evangelio ni hostias, no. Por eso también le dice a los solteros, es más abajito, cosa que tú no quieres leerlo, a los mismos solteros les dice, más le vale que vosotros os busquéis esposa. ¿Por qué? Porque los solteros tienen una necesidad biológica. Por eso el mandamiento de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo dijo Dios. Entonces Dios estaría contradiciendo.
Mejor hubiese dicho Dios, mejor que estén solo para predicar el evangelio. No, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le hizo a Eva. Cuando dijo Dios, Todo ese Dios no es contexto bueno, bíblico. pastor, cuando dijo Dios Vale. que el hombre no esté solo, ¿es para predicar el evangelio? ¿Es el diseño de Dios? La familia. No, le hice la pregunta. Es- Conteste. Vale. Cuando el Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿fue para predicar el evangelio? Sí. Ah, sí, ok, deme el versículo. Vale, muy bien. Vale. Muy bien. Espera, te lo voy a dar. Ahora- Ok, que diga ahora que, vas que a- Dios ahora vas a dice en- que, ahora vas que el a hombre tiene que entender. estar, que el hombre tiene que estar con su Ahora mujer para vas a predicar entender. predicar Ahora- el evangelio. Dele. Ahora vas a entender. Espera, dame un minuto. Estoy buscando el texto, ¿eh? Repetime tu pregunta. Pastor, usted acaba de declarar, acaba de decir que Dios No, no, dijo n- que lo... no, repetime tu usted, pregunta. eso fue lo que dijo, No, dijo. Lo voy a repetí tu poner en pregunta. contexto. No, Lo voy a poner en repetí tu contexto. Usted pregunta. acaba de decir que Dios dijo que le puso una No, ayuda tu al hombre para pregunta. predicar el evangelio. Le dije, deme el versículo. No, Lo estoy esperando. no, vale. Versículo. No, eres mentiroso, ¿vale? Bueno, tú me preguntaste. Miguelito, por Tú favor, me dígale a este preguntaste. señor. Tú me preguntaste, pastor, cuando te cité, ¿el hombre este solo es para predicar el evangelio? ¿Vale? ¿Vale? Es una pregunta que no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué le Yo hice te he esta dicho, pregunta? para darte ¿Cuál fue su gusto, te he argumento? dicho ¿Cuál sí, fue su te he dicho. argumento? No. Te he dicho que sí. No Ahora para te- darme ahora te lo- gusto, ahora te pastor. lo voy a responder. No. Usted respondió porque Ahora esa te voy a fue su responder. respuesta simplemente, no Pero- para darme gusto. Ahora Yo te no voy a quiero que me responder. dé gusto, pastor. Si Ahora usted te es voy a un responder. supuesto pastor, Ahora necesito te que voy a me responder. conteste con Ahora la sí, te verdad. respondo. No Venga. para darme gusto. Venga, te voy a responder. Sí. Ok, la Te he dicho pregunta que es sí. esta. La pregunta es esta, señor. Usted dijo que Dios creó a la mujer y una ayuda al hombre para predicar el evangelio. No. Deme el versículo. No mientas. Ahí en el No chat, mientas. hermanos. No Hermano, mientas. Miguelito, Mira, ¿sí lo escuchó? ¿sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa. Lo he grabado todo. Así que mejor plantéate Ok, bien. hermanos y no en el mientas. chat. Vale. Dijo el pastor. ¿Cuál ha sido tu Está grabado, pregunta? yo también lo tengo grabado. Dijo el pastor que Dios puso una ayuda al hombre para predicar el evangelio, ¿sí o no? Miren, ahí está Chespirito. Edison, Chespirito, Vale, muy sube. bien, vale. Venga, ahora sí. Sí lo dijo, pastor. Todos mis No hermanos hay y ningún todas problema. las personas que están No te contestando son preocupes. mentirosas. No te preocupes. Vale. Son mentirosas, Tú digan, eres son un- vale, mentirosas. venga. A ver, voy a ir al contexto. Cuando tú me No, hablaste del respóndame, soltero, pastor, respóndame. escúchame, mentiroso. Escúchame, mentiroso. Respóndame. Cuando tú me citaste al soltero, yo te dije lo que continúa del apóstol Pablo, en la cual le dice a los solteros, ¿vale? Que le dice a los solteros que se busquen mujer para que no se quemen. Y luego cité, porque sabemos que los solteros, que cualquier hombre tiene necesidades biológicas. Y luego me fui y por eso el mandamiento Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si realmente Dios hubiese querido solteros, no hubiese dado este mandato. Y tú has hecho esa pregunta absurda en la cual me he dicho la pregunta absurda y yo te he dicho sí, evidentemente. Pero ahora, para responderte esa pregunta absurda que dijiste tú, en la cual yo te he dicho sí, evidentemente, te voy a responder en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Ahora, el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, el que no sabe gobernar su casa no puede estar en la iglesia predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque lo primero que el Señor ha diseñado no es la congregación. Lo primero que Dios ha diseñado es la familia.
Y la familia es un reflejo de lo que vendría a ser el Evangelio de Jesucristo. Por algo, el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Así que tu argumento queda totalmente refutado si para bíblicamente. predicar el evangelio, según usted, y el tener una No, iglesia y el según tú enseñar, no. se necesita Según una usted esposa. no. Ya te he Si dicho para todo el predicar el contexto bíblico, evangelio y Cefas. enseñar, pastor, si para predicar el evangelio y enseñar se necesita una esposa, pastor, ¿cómo le hizo Pablo? Vale, mira, ¿Pablo habló por cuenta suya o por cuenta de Dios? Te voy a regresar, te voy a regresar el mismo argumento de tus Por cuenta de preguntas Dios, por tramposas. cuenta de Dios. Vale, entonces, cuando dice por cuenta de Dios, perfecto. Entonces, Sí. cuando dice los requisitos de los obispos, en la cual te acabo de leer, que es marido de una sola mujer, y el que no sabe gobernar su casa, cómo cuidar de la iglesia de Dios, eso está en contraposición a lo que tú me estás afirmando ahora. ¿Estarías tú en desacuerdo con la misma palabra de Dios? ¿Y qué hacemos entonces con 1 Corintios 7? Primera de Corintios 7, el contexto es el matrimonio, Señor. No es, Por eso, no es la viva Virgen. Viva la Virgen, soy por eso el soltero. matrimonio. ¿Y qué dice Pablo? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Las cosas del Señor. Escuche, las cosas del Señor. Escuche, pastor, Sí, no sí, tenga sí. miedo. No, El soltero no, tiene no. cuidado de las cosas del Señor. En Sí, las cosas sí. del Señor se Ujú. encuentra la predicación del Evangelio. Vale. Y también dice a los solteros, mire, solteritos, por favor, Ajá. busquen mujer. ¿Dónde dice? ¿Dónde lo dice? Vale. Vamos a leerlo todo, vamos a leerlo completo. Vale, te lo voy a leer completo. Espera. Pastor, gracias. Ya. Ya se Escúchame. refutó, pastor. No, a ver, escúchame. Muchísimas gracias, pastor. Ya se puede En ir. Va a tomar el cuanto, a tren, va a ver, tomar avión. ¿Qué va a Cefas, hacer? no, a ver, Ya se en mató, cuanto pastor. ¿Qué más hay quiere problema, explicar? Cefas, escúchame. Pastor, ¿qué más quiere explicar si ya se ¿De mató? qué? ¿De qué se mató? A ver, ¿de qué? Tú te imaginas cosas que no son, no sé qué estás consumiendo. A ver, problemas del matrimonio. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí anda Chespirito Edison. Chespirito, ¿Vale? sube. Le han escrito algo, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué entiendes por este versículo? Recuerda que le han escrito estas cosas al apóstol Pablo. Sí, que cumpla con su mujer. ¿Y qué es cumplir con la mujer? En todo. ¿Qué es en todo? En todos los ángulos. No, aquí está hablando de una cosa específica, no de los otros, de los únicos ángulos. Ok, su deber conyugal, pastor. ¿Qué es deber conyugal? Pastor, por favor, no No, sea pero no, dígame, dime, no sé, enséñame. ¿Qué es deber conyugal? ¿Ya ve, Miguelito? ¿Ya ve cómo se pone este pastor? No, pero dime. Yo no le contesto porque yo le voy a contestar algo que no. ¿Qué es deber conyugal, Miguelito? ¿Cuándo acabé de decir que tener relaciones sexuales es vulgar? Acabas de decir eso. Yo te he dicho por qué. No lo dije, pastor. Simplemente le dije que sabemos que es conyugal y punto. No. Eres muy mentiroso. Yo te dije claramente por qué no eres capaz de decir relaciones sexuales. Porque yo no me debajo a hablar como usted. Muy bien, ya lo has dicho. Vale, es igual, me da lo mismo. Ahora, entonces, ese es el primer problema que había dentro del matrimonio. Luego el apóstol Pablo habla el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿A qué se está refiriendo esto, Miguelito? Porque no le quiero preguntar a Cefar, porque Cefar me va a decir que soy vulgar. Te pregunto a vos. Pero estaban platicando entre ustedes. Yo le pregunto. Para que se atiendan como pareja, uno al otro. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Es para la atención de pareja del uno al otro. Vale. No. Sí, o sea que no salga la mujer con que le duele la cabeza y esas cosas, ¿no? Vale. No, ese es el versículo 3 del dolor de cabeza. No. Pero el versículo 4 dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? De que se le tiene que entregar, Vale, vale. No olvidemos que cuando dice
Jesús enseñó esto, ¿eh? Para que no me digan que yo soy vulgar. Jesús enseñó, en el principio Dios hizo al hombre y a la mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y seréis una sola carne. Ahora, esta unión no solamente es sexual, sino es espiritual. Por eso el apóstol Pablo toma el mismo mandamiento y el mismo principio de nuestro Señor Jesucristo y por eso dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ya que tanto el hombre y la mujer son uno. Entonces el apóstol Pablo va desarrollando versículo a versículo los problemas que evidentemente estaban teniendo en la iglesia de Corintios acerca de los matrimonios, en la cual vuelvo a decir hasta el versículo 12 es matrimonios cristianos y a partir del versículo 3 en adelante es al yugo desigual. Y cuando llegamos a los solteros, claramente dice aquí una recomendación para los solteros. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que usted está preguntando, pues. No. ¿Para que te ramen en tierra? ¿Qué pasó, pastor? Vale. Qué bueno, tío. Ya. No se quiere ir para allá, pero usted lo invita, ¿eh? No. Está bien. Me gusta. Marque, pero usted lo llama y lo llama. No, me gusta, tío. Vale, ya. Bien. Pero antes de irnos para allá, pastor, el 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. ¿Qué pasó ahí, pastor? ¿Por qué quedarse sin casar? Pues le estoy preguntando, ¿por qué? No, pero ¿entiendes lo que me dices? No, tú sacaste en colación Dígame por qué. No. El que entró se fue a la basura. Vale, por eso te digo, primera de Timoteo se fue a la basura. Pues gracias, pastor. Primero de Corintios 7 en adelante, antes de llegar a tu versículo, a tu explicación, todo es basura. Eso me estás diciendo. Muy bien, no hay ningún problema. Ese es tu punto de vista. Eso no dije, pastor. Dije que sus argumentos de usted se fueron a la basura. Exactamente. Por ejemplo, sí, no te preocupes. Eso ¿Por qué no puede contestar? Sí, a ver, respóndame lo que le pregunté. Ya has respondido tú. ¿A qué te vas a responder algo? Respóndame. Cefas. Lo reto a que me responda lo que le pregunté. Cefas, ¿cómo te vas a responder si tú ya has respondido por mí? Tú has dicho claramente, ¿vale? Claramente que el hombre se queda Pastor, sin casar, la pregunta y punto. se queda sin casar y ya está. Muy bien, destruye todo lo que yo he dicho anteriormente. Y lo que yo le he dicho anteriormente hablaba de los matrimonios de Corintios. Y incluso Pablo cita el mandamiento de Dios. Pablo cita los principios de Dios sobre el matrimonio. Entonces todo eso es basura para ti. Ya está. No, yo no dije eso. Sus argumentos de usted siempre serán basura. Exactamente, gracias. Porque mis argumentos... Sus argumentos, no la escritura. Sí. Porque mis argumentos, ¿sabes cuáles son? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y seréis una sola carne. Eso es basura para ti. Okay, entonces primera de Timoteo capítulo 3 dice, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 habla de que el obispo, ¿vale?, sea marido de una sola mujer. Eso es basura para ti. Y también dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso es basura para ti. No he dicho eso, pastor. Y no olvides que esta palabra que yo he citado en los textos bíblicos es palabra del Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Y esa misma palabra de Dios tú le estás diciendo que es basura. ¿Por qué? Porque lo único que tienes en tu mente es lo que la Iglesia Católica Romana Latina que prohíben casarse. Lo acabas de decir, Cefas. Pastor. Esos son mis argumentos. ¿Sabes por qué yo me cuido? Yo siempre que hablo con Biblia. Entonces, si tú dices que mis argumentos son basura, yo solamente he leído la Escritura y me cuido de leer mi Escritura y no decir mis pensamientos ni hacer preguntas capciosas, sino trato yo de siempre hablar la Biblia. Ahí no me van a pillar nadie. Ok. Déjeme decirlo. Eso lo dijo Jesús. Yo cité lo que dijo Jesús en Mateo. Sí.
está bien, está bien. Sí. Ya no es un creyente. Él lo dijo. Ellos no son verdaderos creyentes. ¿Se capta, pastor? ¿Se dan por estar separados? Porque ya están desobedeciendo el plan de Dios. No olvidemos también culturalmente que esa época, sabemos esto, Miguelito, que había muchos divorcios y por cualquier cosa. ¿No? ¿Eso qué tiene que ver, pastor? Sí, pero eso es algo aparte. No, El punto es ese. A ver, culturalmente los... unidos. ¿Cómo que tiene que ver que Cefas es que esa? Yo flipo contigo. A ver, en la época de Jesús había dos institutos teológicos, diré de esta manera para que me entiendan, en la cual unos decían que son muy radicales, ¿vale? Y otros eran muy